Muy buenos días, estudiantes de noveno grado. El día de hoy les voy a explicar los cuerpos redondos. Entonces, el objetivo para esta guía de aprendizaje es identificar y utilizar relaciones entre el volumen y la capacidad de algunos cuerpos redondos, cilindro, cono y esfera, con referencia a las situaciones escolares y extraescolares. A partir del desarrollo de la guía, usted va a alcanzar unas evidencias de aprendizaje, las cuales son: estimar la capacidad de objetos con superficies redondas, construir cuerpos redondos usando diferentes estrategias, comparar las relaciones que encuentra de manera experimental entre el volumen y la capacidad de objetos con superficies redondas, explicar la pertenencia o no de la solución de un problema de cálculo de área o de volumen de acuerdo con las condiciones de la situación. Bien, eso es lo que van a ir alcanzando a medida que desarrollen la guía. Vamos a trabajar dos valores fundamentales. Uno, la honestidad, y dos, el compromiso. Una persona honesta se comporta y se expresa con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. Entonces, internamente usted responderá: ¿crees que es importante ser honesto? ¿Y por qué? El compromiso es el valor que lleva a una persona a cumplir una promesa o alcanzar un objetivo, con el que se empeña de manera libre y perseverante. ¿Crees que es importante ser comprometido con tus proyectos escolares? Explica tu respuesta. Estas dos preguntas que se plantean en los valores las van a responder de manera mental y usted va a hacer una reflexión sobre ellos. Bueno, entremos en materia. Cuerpos redondos. En muchas situaciones de nuestra vida cotidiana y muchos objetos de los que usamos en casa están formados por cuerpos redondos. Por ejemplo, el balón de fútbol, el cono del helado, la lata de atún, el tapete cuando lo enrolla, o un rollo de papel higiénico, de pronto el palo de escoba, ¿cierto? Son cuerpos que están formados con alguna superficie curva. Bueno, entonces definamos que son cuerpos redondos. Los cuerpos redondos son aquellos que, como mínimo, en una de sus caras o superficies son curvas. En algunos casos, son llamados cuerpos de revolución debido a que se pueden obtener a partir del giro de una figura plana alrededor de un eje. Los cuerpos redondos más importantes son el cilindro, el cono y la esfera. Bueno, muy bien. Comencemos con el cilindro. El cilindro es un cuerpo redondo limitado por una cara curva y dos caras planas circulares. Consiste en un cuerpo que se genera al hacer girar un rectángulo formado tomando como eje uno de sus lados. En un cilindro vamos a distinguir los siguientes elementos: la base, esta base de aquí, que es circular y tiene dos, una inferior y una superior, y son iguales, cuyas circunferencias son iguales. Una altura, que la vamos a representar con la letra H, una generatriz, que es esta línea, una generatriz, y el eje de rotación. Este eje de rotación sería la línea roja que ustedes están viendo, ese sería el eje. El eje de rotación. Bueno, esos son los elementos que va a aportar el cilindro, los elementos que conforman el cilindro. Bueno, listo. ¿Para qué nos va a servir esto? El identificar estos elementos nos va a permitir a nosotros calcular el área y el volumen de estos cuerpos redondos. Entonces son importantes. Bueno, entonces la pregunta es: ¿cómo calculamos el área? Que sería la cantidad de material que se necesita para fabricar estos objetos, o el volumen que lo identificaríamos como el espacio que ocupa dicho objeto. Entonces, comencemos por el área. El área total de un cilindro
es la suma del área lateral y el área de las dos bases. Sabemos que las bases están formadas por circunferencias, entonces yo debo conocer el área de una base, y como son 2, multiplico por 2 esa área. Y el área lateral, debo hacer una suma. El área total entonces va a ser la suma del área lateral más 2 veces el área de la base. Bien, ¿dónde? El área lateral, ¿cómo se va a calcular? El área lateral la vamos a calcular como 2 veces pi por el radio por la generatriz, o lo que es lo mismo, la altura. Entonces, para yo poder calcular el área lateral, necesito conocer a R, que es el radio, y a G, que es la generatriz o la altura. Y a eso lo multiplico por pi y luego por 2. Y para calcular el área de la base, yo debo recordar que para calcular el área de un círculo, de una circunferencia, se multiplica pi por r a la 2. Pero como son dos bases circulares, entonces sería 2pi r cuadrado. Ese va a ser el procedimiento que vamos a emplear para calcular el área total. Entonces lo vamos a desarrollar en tres pasos. Primer paso sería calcular el área lateral. Segundo paso, calcular el área de la base y ese resultado multiplicarlo por 2. Y finalmente el tercer paso sería sumar esos dos productos. Fíjese que en esos dos productos el área debe dar en una unidad cuadrada, es decir, centímetro cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado, etcétera. Bueno, el volumen. El volumen corresponde al producto del área de la base por la altura. Entonces, para yo calcular el volumen, necesito conocer el área de la base por su altura. Recordemos que el área de la base es igual a pi por r al cuadrado, por el radio al cuadrado, y la altura, h, dada en el cilindro. ¿Cierto? Entonces, la fórmula que vamos a emplear va a ser la siguiente. El volumen va a ser igual a pi por r al cuadrado, por el radio al cuadrado, por su altura. Bueno, entonces, ya con estas dos fórmulas, yo puedo calcular el área total y el volumen. Observemos un ejemplo de cómo calcular el área y el volumen en los siguientes cilindros. Bueno, tenemos el siguiente cilindro, nos dicen que el radio es 3 y la altura es 10 centímetros. Bueno, entonces empleemos la fórmula. Vamos a calcular primero el área total. Entonces, el área total es igual al área lateral más el área de la base. Entonces, el área lateral es igual a ¿qué? El área lateral, recordemos que es igual a 2pi por r por la generatriz. 2pi por r por la generatriz. Entonces, 2 por pi, y pi lo vamos a llamar como 3.1416, 3,1416 por el radio, que en este caso es 3, por la generatriz, que en este caso es la misma altura, que es 10. Entonces multiplicamos, el área lateral es igual, 2 por 3, 6, 6 por 10, 60, 60 por 3, 180, serían 180. Entonces multiplicamos
Entonces sería multiplicando, tendríamos entonces que el área lateral es igual a 188.496 centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetro cuadrado? Porque centímetro por centímetro es centímetro a la 2. Aquí las unidades de medida están donde, en el radio y en la altura. Ahora calculemos el área de la base. El área de la base va a ser igual a el área de la base va a ser igual a, dice acá la fórmula, 2pi por el radio al cuadrado. Entonces 2 por pi, pero pi es 3,1416 por el radio a la 2. El radio es 3 y 3 al cuadrado sería 9 centímetros cuadrados, ¿cierto? Y entonces multiplicamos y esto nos va a dar 9 por 2, 18, 9 por 2, 18 y 18 por 3,1416 es igual a 56,5488 centímetros cuadrados. Entonces ahora sí podemos hallar el área total. El área total es igual a la suma del área lateral más el área de la base. Entonces si sumamos a 188,496 más 56,5488, obtenemos que el área total del cilindro es igual a 245,0448 centímetros cuadrados. Recuerden eso, siempre el área la van a dar en centímetros o en metros o en kilómetros cuadrados. No pueden cambiar aquí la unidad de medida. Aquí siempre va a ser dada en, voy a cambiar el color, en centímetros cuadrados. ¿Ok? De esa forma vamos a hacer el procedimiento. Primero calculo el área lateral, luego calculo el área de la base. Cuando tenga estos dos resultados, los sumo para obtener el área total. Bueno, vamos con el segundo ejemplo. En este también vamos a calcular el área y el volumen. Entonces, bueno, en el ejercicio anterior nos faltó calcular el volumen. Vamos a calcular el volumen. El volumen es igual a
volumen, el volumen es igual a, recordemos la fórmula, pi por r a la 2 por h. Pi, vamos a recordar aquí la fórmula del volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por h. Entonces conocemos que el radio es 3, pi es 3.1416 por, el radio es 3 al cuadrado sería 9 centímetros cuadrados, por la altura que es 10. Entonces el volumen va a ser igual a 9 por 10, 90. Y 90 por 3.1416 es igual a 344 centímetros cúbicos. Ese va a ser nuestro volumen. Ese es el espacio que está ocupando el cilindro anterior. Bueno, de la misma forma, teniendo en cuenta lo anterior, ustedes van a desarrollar este ejemplo, que es el mismo que está en la guía número 5. Bueno, espero que hayan entendido el procedimiento y que lo puedan emplear para el desarrollo de los puntos. Esperen un próximo video en el cual explicaré el cono y la esfera, cómo calcular el área y el volumen de un cono y de una esfera. Gracias por su atención, hasta luego.